Apreciado público, muy buenas tardes. Muy Hoy, buenas tardes. 4 de marzo del 2020. Sean bienvenidos a nuestro canal de lo conocido a lo desconocido, con la maravillosa obra del maestro Samael Aún Weor, Psicología Revolucionaria. Como siempre, le damos también un saludo muy especial a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de llegar hasta cada uno de ustedes. Continuamos hoy con nuestros estudios de esta fascinadora obra con el capítulo 21, Observación de sí mismo. Heriberto hará la introducción, yo luego haré la lectura y la reflexión la haremos juntos posteriormente. Muy buenas tardes, estimados amigos. Para marchar hacia una transformación se requiere poner en actividad el sentido de la autoobservación psicológica para poder establecer internamente el orden y el poder tener una real, verdadera transformación. Poder llegar hasta encontrar dónde se producen las causas de nuestros agregados psicológicos, en la transición entre la vigilia y el sueño. Los egos se manifiestan cuando se van a romper toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica, al fin de sumergirse luego en un mundo molecular en la quinta dimensión. Debemos vivenciar, experimentar, practicar los hechos concretos que estamos estudiando para cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y actuar y poder llegar a una verdadera transformación. Bueno, comencemos con la lectura. Observación de sí mismo, capítulo 21. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. De entrada nos dice que debe de ser práctica la autoobservación íntima para poder lograr la transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en la sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos en un instante dado, nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto, o en estado de desasosiego o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente, conocer no es un acto de atención, no es un acto de atención. La atención dirigida hacia adentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo.
lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. A mí me dio tan duro esta parte, porque no se ha notado, pero después de que uno hace el gesto mental, todo lo que sucede internamente, uno la destroza. ¡Qué vergüenza! Mas para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo, no de una atención pasiva. Es decir, con toda la intensidad, pues una observación muy bien dirigida para uno poder detectar todo esto. Autoobservación. Y mira que la atención es para todo, para adentro y para afuera. La atención es muy básica en esto. La concentración, la atención. Por eso hay que fortificar la parte interna, es nuestro interior, nuestro estado interior. Sí. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado. Todo un proceso hay que hacer de meditación, de arrepentimiento, de súplica y de perdón para entregárselo a la Madre Divina. Así es. Entonces exclamaremos, ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, qué inmundicia! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué va a decir uno? ¿Qué va a alegar uno? Si es verdad. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Muchas veces, antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí. Son los distintos yoes que deben romper en tal momento
toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica, a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Dios mío. Qué preocupante. Estimados amigos, esta es la reflexión para el capítulo de este día. Y es la siguiente. Si realizamos las prácticas de autoobservación íntima de sí mismo, logramos una transformación radical. En nuestra cotidianidad debemos tener cuidado con los acontecimientos que nos suceden de instante en instante. Un ejemplo de que conocer y observar son diferentes. Veamos, se manifiesta el orgullo. Tengo ese deseo de sobresalir, de demostrarle a alguien que estoy por encima de él. Pero no conozco ni entiendo el porqué de este proceder, porque si lo conociera, si lo entendiera, no dejaría que me hiciera, que me lastime y que me hiciera daño. Cuando se nos presenta un estado negativo, lo sentimos, lo conocemos, pero no lo estamos observando. Debemos observarlo exteriormente, debemos autoobservarlo interiormente, es decir, practicar la observación de sí mismo para poder realizar un cambio radical. Practicar. Practicar y no practicar. Es de teoría, no es de aprender, no es de rezar, es de practicar. Si estamos 100% activos, es decir, a todo momento, de instante en instante, en la observación de sí mismo, tenemos la oportunidad de realizar ese cambio. Si prestamos atención en los tres cerebros de nuestra máquina orgánica, estamos realizando un verdadero trabajo de atención pasivo y activo. Positivo y activo, perdón. Para realizar este trabajo hay que poner muchísimo cuidado a la atención. Para poder darnos cuenta de los pensamientos que desordenadamente pasan y manejan nuestro centro intelectual. Cómo luchan unos a otros por quitarse el puesto de preferencia o quitar el micrófono para poder transmitir. Para poder ellos comunicarse y derramar pues el gran deterioro que hacen con nuestras psiquis. El desgaste orgánico. Así es. Ojo, más el conocer simplemente no nos va a cambiar. El conocer sí es un puente para realizar el cambio, pero no realiza el cambio. Es un puente, pero no realiza el cambio. Es muy importante, otra vez lo vuelvo a leer, ojo, más el conocer simplemente no nos va a cambiar. El conocer sí es un puente para realizar el cambio, pero no realiza el cambio. Yo sé que soy mal genio, pero no, eso no me va a aliviar. Tengo que trabajarle al mal genio. El cambio. El conocer es simplemente una forma exterior, por eso no me cambia. Recordemos que el cambio debe ser interior y porque además debo observar y autoobservar. Conclusión, hay que dirigir la atención en la observación de los 5 sentidos externos y también dirigir la atención en la autoobservación de los 3 cerebros internos, intelectual, emocional y motor instintivo sexual. Es una observación constante, externa e interna. Permanente y activa. Cuando se tiene antipatía a una persona, así porque sí, además la tratamos muy mal, no solamente le tenemos antipatía, sino que los egos
se siguen manifestando, reforzando así en esa antipatía. Conclusión, con la lengua interior descuartizamos a esa persona que nos cae mal. Por ende, se alimenta más el ego y aparecen las representaciones mentales, fortaleciendo así más a los agregados psicológicos. Uy, eso es una monstruosidad. Darle la entrada a estos agregados psíquicos para destrozar a una persona mentalmente porque no nos cae bien es muy delicado y muy peligroso para el cambio interior de nuestro estado interior. Dios mío. Debemos activar a como dé lugar la atención, tanto externa como interna. Otra vez, debemos activar a como dé lugar la atención, tanto externa como interna, ya que esta nos ayuda a explorar, a investigar, a indagar. Hay que saber por qué, hay que desenmascarar esos agregados psicológicos que tanto nos atormentan y que dañan nuestra máquina orgánica. Que lo podamos entender. Que nos producen daño a nuestra máquina orgánica, el odiar, tantas cosas que se manifiestan a través de estos agregados psíquicos. Hay que tener mucho cuidado porque son muy perjudiciales y muy dañinos para nuestra psique, para nuestra máquina orgánica. Debemos activar la atención dinámica, es decir, mantenerla en acción permanente, en acción constante, a lo observante como también a lo observado. Ante todo, los cerebros intelectual, emocional y estar permanentemente vigilantes. Dice el maestro que el conocer, es decir, el intelectualismo es completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. Hay diferencia. Entonces, si fortalecemos la observación de sí, que es un acto consciente, automáticamente vamos a conocer. A mejorar. Si mejoramos esa parte automáticamente, porque esa parte es interna, entonces también se mejora el conocer y el intelectualismo. No, el intelectualismo realmente es lo externo, es la autoobservancia para mejorar nuestro estado interno. Ah, ok. También nos dice que podemos observar, pero también nos podemos olvidar de la observación de sí mismos. Claro, porque como somos tan elevados, podemos en un momento dado estar observantes, autoobservantes, pero también en cualquier momento nos podemos desviar, nos vamos para cualquier otra parte. Nos olvidamos de nuestra observación de sí mismo, nuestra parte interna. Correcto. El observar gradualmente nos lleva a conocer. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El observar gradualmente nos lleva a conocer. Ya es algo más distinto, no olvidarnos del sí mismo. Correcto. Si utilizamos esta herramienta de atención positiva y activa, es muy claro el párrafo este, ahí estaríamos usando la atención consciente, la que necesitamos consciente, la cual se divide en observador y observado, y estaríamos aplicando la vigilancia y adicionamos la alerta novedad y alerta percepción, muy importante, y estaría activo el choque consciente, que tenga una atención, que hace que tenga una atención activa y tener en cuenta que a dónde tengo que dirigir la atención interna, es a los tres cerebros. Ese choque consciente es muy importante, porque mire a dónde nos lleva, a una atención interna, que es nuestra parte interna a la que tenemos que estar edificando para que lo interno sea de un gran entendimiento y de una gran
y de gran conocimiento, Ujú. que prácticamente nos alimenta a los tres cerebros internos. Correcto. La atención dinámica proviene del lado observante, es decir, cuando hay observación hay atención dinámica. Qué importante y qué interesante. Necesitamos ver lo que ya hemos identificado. Necesitamos realizar un inventario de los agregados psicológicos, la repetición de ellos. Esto nos permite descubrir el rango característico psicológico personal. Es muy importante, es muy importante ubicar este rasgo característico psicológico personal, Es decir, lo personal de cada uno, qué más ¿qué es lo que más se manifiesta en nuestro entendimiento y ¿qué es lo que más se manifiesta en nuestro ser? Pues que la lujuria, la ira, la codicia. Entonces, el rasgo característico psicológico personal es muy interesante. Sí, hay algo que me llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, cuando vamos por la calle, a ti te fascina más de pronto la parte de herramientas. Entonces tú ves una vitrina de herramientas y tú la detallas. En cambio yo veo una vitrina con camisetas de cuello tortuga que me encantan y entonces le pongo más cuidado a eso, pero entonces mira para dónde van dirigidos los egos cada uno. Ese es el rasgo característico psicológico personal, al cual uno debe trabajar más en cada rasgo personal. El ego que más sobresale en mí, entonces ese es el que le pongo cuidado. Así es. Ya ubicados sabremos dónde tenemos que intensificar el trabajo. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, pues ya lo hemos comprendido, entendido, conocido, observado, examinado, reflexionado y estudiado, ese rasgo característico psicológico personal, el cual ya hemos tenido comprendido, entendido, conocido y observado, examinado, reflexionado y estudiado, que ya hemos estado con tanta firmeza qué es lo que poseemos, para poder entregárselo a la Madre Divina, para que ella lo decapite, aniquile, traspase, desintegre y vuelva a polvareda cósmica, determinado agregado psicológico, que es la ayuda divina para ayudarnos a salir de estos 7 pecados capitales que nos amarran en este mundo horizontal. Cuando nos dormimos, los agregados psicológicos se van al mundo molecular, a la 5ª dimensión. Así dejan que el cuerpo se recupere en el sueño para reincorporarse nuevamente cuando nos despertamos, es decir, en la vigilia. Correcto. Yo quería decir algo, que lo que tenemos que hacer con toda esta monstruosidad que tenemos adentro, entonces ya lo que tenemos adentro hay que trabajar con todos estos procedimientos, pero lo que tenemos que hacer también es tratar de evitar las impresiones, porque echarle más basura al basurero. Así es. Entonces tratar de evitar que las preocupaciones, es correcto, que pase el tren, como la vaquita que tú dices. Ella si truena, si llueve, si hace sol, ella está en lo que está, en su cuento, ella está comiendo. Ella no se asusta porque un golpe, porque un ruido, no. Por el carro que pasó, por el perro que caminó cerca de ella, no, ella no se inquieta. En cambio uno pasa una mosca y ahí mismo está pendiente de ver qué pasó. En lo que está y uno anda con la mente muy despierta a observar lo que no le interesa observar y a tomar juicios y a hacer juicios de lo que se le va presentando. Entonces hay que prácticamente aprender a trabajar y solamente dedicarse a lo que se está haciendo, que sea el trabajo espiritual lo que edifique y no las cosas externas del mundo que nos llaman tanta atención. Estar alerta, porque es como el retrovisor del carro. Hay que estar pendiente de lo que pasó atrás, pero como apoyo para seguir adelante, no quedarnos mirando, porque si nos quedamos mirando para atrás nos chocamos.
Vivir el presente. Vivir el presente. Vivir el presente, porque realmente, como en otros capítulos hemos estudiado, el pasado es pasado, el presente es el que hay que vivir con la gran armonía y el gran deseo de salir adelante en el presente, y el futuro es incierto porque el mañana no sabremos qué va a ocurrir. Y el presente hay que trabajarlo internamente en los 3 cerebros. Así es. Con una atención activa, positiva, activa. Positiva y activa. Bueno, apreciado público, ¿algo más? No. Ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho el que nos estén acompañando. Nos veremos en el canal de Lo Conocido a lo Desconocido el próximo miércoles 11 de marzo del 2020. Que pasen una buena tarde y hasta pronto. Muy buenas tardes, estimados amigos, y que pasen una feliz noche, y ante todo las recomendaciones, mucho trabajo a estar consciente en lo que estamos viviendo. Practicar, y practicar y practicar. Hasta el próximo video, estimados amigos. Gracias.